Entonces, ahora sí, empezando el tema de hoy. Bueno, ya habíamos revisado un poco, recordando lo que hemos revisado en sesiones anteriores. La verdad es que es bastante importante recordar un poquito, sobre todo algunos temas que vamos a usar. Primero que nada, recordando lo que habíamos visto en la última de las sesiones, nosotros habíamos visto lo que era la característica de Euler, que recordemos que era un invariante topológico que era muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros podemos recordar qué era esta característica de Euler, voy a crear aquí algún color, creo que ahora sí lo podemos hacer, ¿no? Esta característica de Euler era una cierta función que tomábamos de un espacio topológico en el que ya empezábamos nosotros a adentrarnos en lo que eran los poliedros. Estos poliedros van a ser una noción muy importante en lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué era lo importante en estos poliedros? Era, bueno, contar primero lo que eran los vértices que teníamos, ¿no? Que, bueno, estos se sumaban prácticamente. Teníamos los edges, que era, bueno, este es en inglés, ¿no? Y que nosotros lo llamábamos aristas. Y por último, lo que eran las caras, ¿verdad? Entonces, eso era un poquito lo que habíamos terminado la anterior exposición. A partir de este concepto, que es muy importante de la característica de Euler, es que podemos nosotros refinar un poco e ir en la misma dirección. Es así que nosotros vamos a introducir hoy día el tema de lo que son los grupos de homología. Entonces, ¿para qué nos sirven estos grupos de homología? Bueno, básicamente nosotros queremos llegar a tener un cierto tipo de clasificación de las figuras, de una clasificación de, bueno, los espacios con los que vayamos a trabajar. Entonces, parte de esta clasificación vamos a realizarla con estas figuras que son los poliedros. ¿Y por qué con poliedros? Porque vamos a ver que son figuras que hasta cierto punto son simples y donde nosotros vamos a poder asignar alguna estructura matemática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros empezando el cuestionarnos de por qué estamos haciendo esto, primero podemos ver aquí dos figuras. Espero que se note lo suficientemente nítido, ¿ya? Tenemos dos figuras, la figura A, la figura B. Es así que estas figuras son triángulos. ¿Cuál es la diferencia de estas figuras? Intuitivamente nosotros podemos decir y podemos notar que la diferencia entre estas dos figuras es que en la figura A, al estar, bueno, con estas líneas, vamos a representar que en todo el interior tiene algún contenido. En cambio, la B vamos a ver que el interior está vacío. Es así que nuestro reto es identificar cómo podemos matemáticamente nosotros expresar eso, ¿ya? Entonces, dando pasos en esto, obviamente, ¿qué vemos que son las diferencias? Que en A el triángulo es el contorno de la figura, primeramente. En cambio, en B no. ¿Por qué podemos decir que en A el triángulo externo, este que podemos ver acá, que bueno, probablemente lo pueda hasta resaltar si no me equivoco, este de acá, ¿no? En este caso va a ser el contorno de la figura, pero en este caso no. ¿Y por qué es así? Nosotros podemos llamar a el triángulo de la izquierda el contorno porque tenemos un interior que está contenido en la figura como tal. En cambio, si nosotros nos vamos a la derecha, el triángulo es en sí la figura, no tiene algo adentro, es decir, esto de adentro no es ni siquiera parte de la figura, entonces no podemos considerar ni siquiera la parte que se encuentra al medio, que obviamente intuitivamente sabemos que está vacía. Es así que es la primera diferencia que podemos encontrar. Pero hay una diferencia también muy importante y que la tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros en este caso nos enfocamos solo en la parte de las aristas, es decir, solo en el triángulo que ya lo hemos marcado en estos dos casos, ¿qué podemos ver? Primero, si nosotros identificamos este triángulo, vamos a ver que este es una especie de bucle, así le llamamos, es decir, un arreglo que vamos a encontrar que está cerrado. ¿Cómo podemos diferenciarlo de uno que no está? Podemos ver en el caso de esta figura de la derecha. Esta figura es sencillamente identificable cuáles van a ser los contornos de la misma, que podemos ver que habría uno aquí, por ejemplo, y había otro aquí, ¿no es cierto? Entonces, claro, dependiendo si esta línea podría ser abierta o podría ser cerrada. Si es cerrada, los contornos van a estar contenidas dentro de la misma figura. Si es una figura abierta, podemos encontrar los contornos, pero sabemos que están disjuntos, como ya lo habíamos visto en la primera sesión, estarían disjuntos de este espacio. En cambio, si nosotros nos vamos al bucle, ¿qué sucede en el caso del bucle, no? En el caso de este bucle,
no podemos definir nosotros dónde están estos contornos. Por ejemplo, no sabemos si están aquí y aquí, o podrían estar aquí o aquí. Es por eso que nosotros decimos que esta figura llamada bucle es una figura sin contorno, ¿ok? Eso es lo primero que podemos notar del triángulo que ya hemos marcado aquí arriba. Posteriormente, ¿qué podemos decir, no? Este bucle estaría presente en ambos de los triángulos de acá arriba, ¿ok? Pero ¿cuál sería la diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha, no? El de la izquierda, aparte de ser un bucle, es también contorno de alguna otra figura, que en este caso es el triángulo de adentro. En cambio, el de la derecha, si bien también es un bucle, no es contorno de una figura. Es esto muy importante porque va a ser una especie de guía, ¿no? Para poder clasificar los grupos que vamos a tener en homología, ¿ya? Entonces, bueno, como acá podemos leer, si un bucle cualquiera, el cual no va a ser contorno de un área, esto implica que va a tener un agujero en su interior. Y claro, si nosotros tenemos un bucle, en este caso es un triángulo, podríamos dibujar inclusive un bucle, por ejemplo, un círculo, que tal vez es lo más fácil de imaginar. Entonces, ¿qué nos dice esta afirmación? ¿Verdad? La afirmación que podemos encontrar aquí abajo. Nos indica que si dado un bucle y este bucle no es a su vez contorno de una otra figura, vamos a identificar que hay un círculo en medio. Esto puede resultar muy obvio, ¿no? Intuitivamente. Sin embargo, puede ser un concepto muy profundo para lo que es la homología y en general la topología. El hecho de encontrar ciertas nociones matemáticas de describir algo que nos parece intuitivo va a ser importante al realizar esta clasificación, ¿ya? Entonces, es así que este ya es una especie de acercamiento a lo que va a ser la homología, ya que tiene que ver con cómo vamos a poder describir, por ejemplo, estos bucles o estas figuras. Ahora, por ejemplo, la clasificación, que aquí, como podemos notar, va a ser encontrar regiones de qué tipo, sin contorno, ¿no? Y que no sean contorno ellas mismas. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros poder identificar y que van a ser figuras que probablemente ni siquiera las podamos ver en un futuro, ¿no? No vamos a llegar hasta esa parte en esta reunión, pero tal vez algunas figuras que la tenemos descrita matemáticamente y tal vez no sabemos bien cómo es su expresión geométrica, pero sin embargo vamos a tener seguramente ciertas relaciones matemáticas, ciertos teoremas que nos digan que si esta es una región sin contorno y a su vez ella no es contorno de otra, vamos a encontrar sí o sí algún agujero en su interior. Entonces esta sería un poquito la introducción de lo que es la homología como tal. Ahora, ¿qué nos interesa en la homología? Hemos dicho, como se puede ver, que vamos a tener ciertos grupos de homología. Para nosotros poder clasificar este tipo de cuestiones es que necesitamos algún tipo de estructura matemática. La estructura matemática que necesitamos para clasificar en este caso son los grupos, ¿ya? Los famosos grupos. Tal vez ya es conocido. Entonces vamos a hacer tal vez un repaso un poquito rápido de qué es un grupo y después nos vamos a adentrar en las cuestiones un poquito más complicadas de los grupos que se van a utilizar para la homología. Entonces, primero, ¿qué es un grupo? En sí, un grupo es una estructura matemática, ¿ya? Bueno, para recordar, ¿de qué consta una estructura matemática? De algún conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, el conjunto que vamos a tener van a ser el conjunto G, ¿ya? Como lo podemos ver aquí. Además, una estructura matemática debe contar, aparte de un conjunto de ciertas operaciones, ¿ya? Esta operación, bueno, ahora la vamos a denotar así, con este símbolo por el momento, después vamos a ver que lo denotamos con otro. Y además, ¿qué es la otra característica de una estructura matemática? Son las propiedades, que vamos a ver cuáles son las propiedades que se enlistan dentro de un grupo. Entonces, este grupo, ¿no? Es un conjunto que ya hemos dicho que tiene una operación y que conforman este par ordenado que le vamos a llamar la estructura de grupo. ¿Cuáles son las propiedades que habíamos dicho que debe cumplir esta estructura? Bueno, son las siguientes. La primera de las propiedades es que esta operación, ¿no? Esta es una operación binaria cualquiera, es decir, una operación que en principio toma dos elementos, ¿no? Y que, bueno, va a realizar alguna operación entre ellos. ¿Y qué característica debe tener? Debe tener que, primero, nosotros partimos de un espacio, ¿no? Que son dos elementos que están dentro del grupo G, es decir, dentro del grupo
del conjunto, mejor dicho, del conjunto que forma nuestro grupo, y que una vez que nosotros realicemos esta operación, también deben estar en el grupo. Por ejemplo, esto es a lo que se llama comúnmente como la cerradura, ¿no? Que es una característica importante. Entonces, vamos a tener, digamos, la suma, puede ser, que ahorita vamos a ver ejemplos justamente con la suma, que dados dos números, por ejemplo, el 2 y el 4, suman 6. Este elemento nuevo también debe ser parte del conjunto que estamos tomando en cuenta. Esto va a ser bien importante adelante. Además que esta operación debe ser asociativa. Esta operación debe contener un único elemento que es al que llamamos identidad, ¿no? Dependiendo de cuál es la operación, por ejemplo, si es la suma común y corriente, el elemento identidad va a ser el 0. Si es la multiplicación, va a ser el 1. Si es la multiplicación usual, ¿verdad? Porque tenemos varios tipos de operaciones. Y bueno, esta es una característica. Este grupo debe contener sí o sí un elemento que cumpla aquello, ¿no? ¿Qué significa la identidad? Que bueno, una vez que aplicamos la operación por tal elemento, se mantiene el elemento antes. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque es un pequeño repaso, ¿no? Que bueno, también existe el elemento inverso, que quiere decir que, claro, si aplicamos a un elemento G, su inverso nos tiene que dar la identidad, básicamente, y estas son las características que debe cumplir un grupo, estas cuatro. Sin embargo, a veces es de mucho interés que no solo trabajemos con una estructura de grupo, sino que además el grupo sea abeliano. ¿Qué significa que sea abeliano? Bueno, significa que existe también la conmutatividad respecto de la misma operación, ¿no? Que la conmutatividad también es muy conocida, que no importa básicamente el orden en el que tomemos las entradas de nuestra operación, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros definimos el grupo abeliano, es aquí que la parte de la notación vamos a cambiarla un poquito. Cuando nos referimos a grupos abelianos, es usual denotar la operación directamente por un más, ¿no? Como en este caso, y a la identidad por un cero, ¿no? Esto se debe a la suma usual. Sin embargo, en ejemplos que vayan a ver más adelante, a veces vamos a tener unas sumas un poquito distintas que, en el caso de que sea así, lo voy a nombrar, ¿ya? Porque este símbolo nos refiere a una operación, en principio puede ser una operación cualquiera, ¿no? Pero la mayoría de las veces vamos a tomar la suma usual, tal como la conocemos nosotros, ¿no? Unos ejemplos de qué es un grupo, bueno, podemos tomar el ejemplo de en este caso, de los enteros con respecto a la suma usual, ¿verdad? Es decir, si nosotros tomamos un número entero cualquiera, puede ser el 1, el 2, el 3. Si nosotros tomamos una suma entre dos de esos números, también va a estar en la suma, va a cumplir que esta operación de la suma es conmutativa, por eso es abeliano, va a cumplir que también esta suma es asociativa y bueno, va a ir cumpliendo cada uno de los requisitos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los reales, en el caso de los complejos, de los racionales, etcétera. Con respecto a la suma. Sin embargo, vamos a dar también ejemplos de qué cosas no son un grupo, ¿no? En este caso, si nos vamos al ejemplo de la derecha, el par ordenado de los naturales con respecto a la suma no va a formar un grupo. ¿Por qué no va a formar un grupo? Porque en los naturales no es usual definir el cero dentro de ellos. Entonces, si no tenemos el cero dentro de este grupo de los naturales, estamos incumpliendo una de las reglas que sería la que tenemos acá, que tiene que existir un elemento neutro o elemento de identidad. Se lo llama de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Y algo parecido sucede con el caso de los naturales con cero. En este caso, por ejemplo, no vamos a tener el inverso con respecto a esta operación. Y es interesante lo que sucede en estos casos, ¿no? De los racionales y también de los reales con respecto a la multiplicación. Es decir, los reales con respecto a la multiplicación usual no forman un grupo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos bien, a ver, aquí voy a dibujar, que hay una operación que no podemos realizar, que es la siguiente, ¿no? Que es la siguiente. Ah, perdón, quería hacer lo siguiente, discúlpenme. Aquí voy a borrar, creo que es con esta, ¿no? El cero como nosotros lo conocemos, no va a tener un inverso multiplicativo. Es decir, si nosotros multiplicamos el cero, ahora sí quiero dibujar, el cero por algún elemento, disculpen si no se nota muy bien, voy a intentar dibujar lo mejor posible porque estoy con mouse, por algún elemento, no va a existir este elemento, dado que lleguemos a la identidad multiplicativa, que sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces no existe ningún elemento, debería ser, no sé, algo como 1 entre 0, pero sabemos que eso no, bueno, es una
y determinación, ¿verdad? Que bueno, en límites se puede encontrar hacia dónde se aproxima, pero no vamos a encontrar esta operación o este elemento tal que al multiplicar el cero por ese elemento nos dé la identidad. Entonces, hasta ahí un poquito el repaso de lo que es un grupo abeliano específicamente. Ahora sí, esta parte, bueno, la voy a explicar un poquito más adelante, esta es la definición, pero creo que es más pertinente y más didáctico hacerlo un poquito más adelante. Entonces, ahora partimos a cosas que tal vez ya no son tan conocidas, o tal vez sí, vamos a verlo. ¿Qué es el homomorfismo? Vale la pena diferenciar entre el homeomorfismo que habíamos visto antes, ¿no? Y este homomorfismo. Si bien son palabras muy parecidas, el otro tenía, bueno, una E aquí en medio, digamos, ¿no? Homeomorfismo. Si bien son palabras muy parecidas, son conceptos distintos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un homomorfismo? ¿Ya? Un homomorfismo, esto sí va a ser importante para las estructuras que vamos a necesitar. Entonces, un homomorfismo, bueno, tenemos que, dados dos de estos conjuntos, uno G1 y otro G2, vamos a tomar una función, como se puede ver acá, una función f que va desde el conjunto 1 hasta el conjunto 2. Ahora, ¿cómo vamos a definir si esto es un homomorfismo? Si nosotros al tomar la operación del primer grupo, esta operación, como se puede ver aquí abajo, vamos a tomar que es del primer grupo, y después de tomar esa operación entre dos conjuntos del primer grupo, tomamos la función que hemos definido. Si esto es una igualdad a lo que tenemos en el miembro de la derecha, ¿qué es esto? Primero tomar la función de un elemento por separado, luego la función de un elemento y por separado. Si al nosotros utilizar la operación, que en este caso esta operación, fíjense que no necesariamente es igual a la primera. Este es un asterisco y este es un asterisco con tilde. Esta operación de la segunda es la operación que nos forma un grupo, pero con el segundo conjunto, ¿ya? Entonces, si se cumple esta ecuación de acá, podemos decir que nuestra función es un homomorfismo, ¿ok? Y claro, esto es lo que pasa en general. Sin embargo, en muchos casos podemos tener que esta operación asterisco y asterisco prima pueden ser la misma, ¿ya? Entonces, fíjense esta ecuación bien importante porque más adelante la vamos a usar. Entonces, esto es lo que caracteriza un homomorfismo, ¿ya? Claro, como ya habíamos dicho anteriormente, vamos a tomar esta operación con un más en el caso que sea un grupo abeliano, generalmente, ¿ya? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos, como el que se muestra aquí, ¿ok? ¿Qué nos dice qué nos dice este ejemplo? ¿Ya? Tenemos dos grupos. El G1 en este caso va a ser los reales con los positivos y este va a ser, bueno, perdón, los reales, quería decir, con la operación de la suma usual. Y como grupo G2 vamos a tener los reales positivos y la operación va a ser la multiplicación también usual. Vamos a ver qué es un ejemplo de homomorfismo. En este caso, el homomorfismo, bueno, primero que tiene que ir desde los reales a los reales positivos. La función que vamos a definir nosotros va a ser 2 elevado a la x. Veamos si este es un homomorfismo o no. Si nosotros tomamos la función de x, la operación, fíjense que esta operación es del grupo 1, ¿no? La suma entre los dos elementos, ¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar 2 elevado a x más y. Nosotros sabemos por propiedades de exponentes que podemos separarlo de esta manera. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que 2x por separado es la función, ¿no?, del primer elemento y 2y es la función del segundo elemento. Y podemos ver que en medio existe esta operación que es la multiplicación que corresponde al segundo grupo. Entonces, evidentemente, este ejemplo sí es un homomorfismo, ¿ok? Entonces ya podemos seguir adelante. Esta operación nos va a servir mucho. Y bueno, aquí hay un ejemplo que de este vamos a rondar mucho sobre este ejemplo. Lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Si nosotros tomamos una función que parte desde los, en este caso, los enteros, hasta este conjunto que es como que un entero sub 2. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que los enteros sub 2 son los números que sean inferiores a 2 y que son enteros a su vez, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos tenemos en este grupo? Los elementos solo el 0 y solo el 1, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito sobre cuál es la operación que se sigue en este conjunto. En este conjunto, para que sea un grupo, vamos a tomar una operación que no es la suma usual, ¿ok? Pero veamos cuál es la operación f que se está tomando en cuenta. La función f, ¿ok? La función f es que dado un entero par, vamos a tener de salida un 0
y dado un entero impar, vamos a tener de salida un 1. Ahora, la operación, como les comentaba, de este conjunto Z2 no es la suma usual, sino es una que se llama adición módulo 2 o, sí, creo que se llama adición módulo 2, adición modular 2, etcétera, ¿ya? Esta adición modular, ¿qué significa? Significa que, bueno, primero, la operación de módulo probablemente ya es conocida, ¿no? Dado que, dado que a veces se usa en programación mucho este modo, ¿ya? Entonces significa que dado un número, por ejemplo, si nosotros tenemos el 3, ¿verdad? Y tomamos 3, por ejemplo, mod 2, ¿cuál es el resultado que nos va a dar esta función? ¿Ya? Primero mod, todavía no estamos tomando la adición, que es casi lo mismo, ¿ya? Bueno, de hecho es lo mismo, pero con un paso más. Significa que nosotros dividimos el 3 entre el 2, pero lo dividimos solo tomando en cuenta los enteros, ¿verdad? Sin decimales, a eso nos referimos. Sabemos que el resultado de esta operación va a ser 1. Sin embargo, el resultado que nos da no es cuánto es el resultado de esta división. Estamos haciendo la división siguiente, 3 entre 2, ¿no? Y lo voy a anotar rápido, es 1, sino lo que nosotros vamos a tomar es el resto. El resto en este caso, lo voy a poner aquí, va a ser 1. Entonces, el resultado de toda esta operación 3 mod 2 va a ser 1. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, 2 mod 2, ¿qué va a suceder? Déjenme borrar. Si nosotros tomamos la operación 2 módulo 2, va a suceder lo siguiente. 2 mod 2, ¿no? Deberíamos dividir estos dos y tomar el resto. Como sabemos, la división va a ser 1 y el resto va a ser 0. Entonces, el resultado de esto va a ser 0, ¿ya? Es por eso que esta operación es un poquito distinta por lo siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos solo estos dos elementos, si nosotros tomamos la adición entre ellos primero y después el módulo, esa va a ser la operación que debemos realizar. Entonces, ¿qué va a suceder con el 1? Primero el 0, con el 0 no pasa nada. 0 más 0 va a ser 0. Si dividimos 0 entre 2, sigue siendo 0 y el resto sigue siendo 0 también. Entonces, no hay mucho problema. 0 más 1, bueno, aunque aquí parezca que solo lo estamos sumando, 0 más 1, en realidad lo que debemos hacer es 0 más 1 es 1 mod 2, que eso va a ser también 1 a su vez. Entonces, ¿dónde se nota la diferencia en realidad? En esta última parte, en la parte del 1 más 1. Porque, ¿por qué 1 más 1 da 0, no? Porque en este caso, si nosotros sumamos 1 más 1 va a ser 2, ¿no? Y al tener 2 mod 2, tenemos lo mismo que antes, ¿ok? 2 mod 2, que ya habíamos visto que es 0. Es por eso que este resultado es 0, ¿ok? Y también en el caso de que tomemos los enteros con el subíndice 2, si se dan cuenta, esto podemos interpretarlo como algo que hemos visto inclusive en electrónica, ¿verdad? Como el XOR, ¿no? Que es como un O excluyente, ¿no? Porque si este es o este, entonces es verdadero. O este es verdadero, este es verdadero, entonces es verdadero. Pero si los dos son verdaderos, entonces es falso. Algo así también se podría interpretar, ¿ya? Entonces, esta es la función que estamos tomando desde este grupo a este grupo y podemos ver que, en efecto, este también va a ser un homomorfismo, ¿ya? Veamos por qué. Estamos viendo primero desde un grupo y hemos tomado que sabemos que este es un grupo con respecto a la adición, que ya lo hemos mostrado arriba, y este es un grupo con respecto a la adición módulo 2. Entonces, ¿por qué es un homomorfismo? Bueno, aquí podemos hacer las operaciones un poquito rápido, donde tenemos que, bueno, si tomamos la operación, que es una suma en los primeros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que podemos factorizar el 2 y dado que esta es la función de un número par, habíamos definido la función de un número par como 0. Entonces, tenemos 0. 0, sabemos que es igual a 0. Fíjense que esta suma es la suma modular 2, 0. Entonces, esto es lo que sucede y tenemos que esta es función del primero, función del segundo y esto es un homomorfismo. Lo mismo pasa con los números impares, ¿no? Con los números impares igual podemos factorizar y al final nos queda un 0. Sabemos que 0 es 1 más 1, por lo que habíamos dicho arriba. Estamos poniendo un más 2, por si acaso, para simular, para referirnos a esta suma modular 2. Y así también tenemos que es un homomorfismo y también es un homomorfismo si tomamos un número par y un número impar al realizar esta operación, ¿no? También fíjense que en esta podemos factorizar, como esto es un número impar, ¿no? 2 por algún número más otro, más 1, perdón. Nos va a salir que es un número impar y la función de eso, como ya hemos definido, es un 1. Entonces, 1 es igual a 1, suma modular 0, y vemos que es la función del primero. Este 1 es la función de un número impar, y este 0 es la función de un número par. Entonces vemos que evidentemente es un homomorfismo. ¿Por qué? Porque cumple con la propiedad que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Aquí, o bueno, aquí también con la parte más general.
Ahora sí, podemos continuar. Si esta función f es además biyectiva, ¿no? Es una función que ya hemos visto las características, pero si además es biyectiva, vamos a decir que f es un isomorfismo, ¿ya? Isomorfismo. Y bueno, el símbolo nos ayuda, que es el siguiente. Es parecido al que ya habíamos tomado para el de homeomorfismos, ¿no? Sin embargo, en homeomorfismos le habíamos puesto un top aquí, ¿no? De topológico. Sin embargo, para isomorfismo vamos a hacer lo mismo, pero sin el top aquí abajo, ¿ya? Entonces, este es el símbolo que vamos a utilizar. Y obviamente, si estos dos espacios, vamos a hacer algo parecido a lo del homeomorfismo. Habíamos dicho si tenían un homeomorfismo, dos espacios, eran homeomórficos, pues aquí lo mismo. Si existe un isomorfismo entre ambos, vamos a decir que son isomórficos entre sí, ¿ya? Bueno, ahora sí, también definiendo un poquito rápido, solo repasando, un subconjunto, ¿no? De nuestro conjunto del grupo G, es decir, un subconjunto H que pertenezca a G, vamos a decir que es un subgrupo bajo qué características. Si H es también un grupo, es decir, forma un grupo con respecto a la misma operación de G. Supongamos que la operación de G sea una suma, por ejemplo, ¿no? Y G sea un conjunto, ¿no? Entonces, digamos que, perdón, voy a dibujar aquí arriba, digamos que aquí tenemos, no sé, A, B y C. ¿Ok? Si nosotros tomamos un subconjunto de esto, por ejemplo, AB, vamos a decir que este es un subgrupo si este conjunto a su vez tiene las características, es decir, cumple con las propiedades que hemos visto aquí arriba para volverse un grupo con respecto a esta misma operación, ¿ok? A la operación más, digamos, a la operación suma usual. Entonces, a eso le vamos a llamar un subgrupo. Entonces, sin nada más que decir los subgrupos, vamos a ir un poquito adelante. Ahora sí, este ejemplo, creo que esto va a ser un poquito borroso, bueno, se está notando nomás. Un ejemplo que va a ser muy importante con respecto a esto de los subgrupos es el siguiente, ¿ya? Nosotros vamos a definir aquí hay una K, creo que no se nota bien, la voy a dibujar un poquito mejor. Este es una K, ¿no? Y este es un símbolo Z de los enteros, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Este subgrupo lo vamos a definir como K, que es un natural, un número natural, multiplicado por un número n que pertenece a los enteros, ¿verdad? Entonces, lo podríamos interpretar que este KZ es como decir los múltiplos de el número K, ¿verdad? Del número natural K, ¿ok? Entonces, este grupo, el grupo KZ, es un subgrupo de los enteros, ¿verdad? Esto se puede verificar, lo vamos a dejar, no creo que aquí abajo estaba dejando un ejercicio, pero bueno. Este subgrupo, creo que ahorita no lo vamos a verificar, pero se puede hacer directa, bueno, no es muy difícil comprobar que este es un subgrupo de los enteros directamente. En cambio, si nosotros tomamos el Z módulo 2 que habíamos visto hace rato, este no va a ser un subgrupo, ¿ya? Este no va a formar un subgrupo de el grupo Z, ¿ya? Bueno, ¿por qué en este caso no vamos a poder tener un subgrupo, no? Esto es lo que nosotros vamos a evidenciar porque más adelante vamos a necesitar tener este tipo de grupos y vamos a ver cómo se van a poder relacionar con estos de acá. Hay que acordarnos bien de estos dos. Bueno, vamos a seguir adelante porque igual quiero llegar a una parte muy importante. Y ahora empezamos a meter también temas que son ya de sesiones pasadas, como son las de relaciones de equivalencia, ¿ok? Y en este caso, vamos a decir que dentro de este grupo, ¿no? Primero que vamos a tomar un H, que ya lo habíamos definido, este H de aquí, ¿no? Va a ser un subgrupo de G, eso ya lo sabemos, y vamos a tomar la siguiente relación de equivalencia. Vamos a decir que dos elementos, X y Y, estos pertenecen al grupo G, van a estar relacionados si la resta entre ellos va a pertenecer a este subgrupo H, ¿ya? Entonces lo vamos a definir así, y ¿qué va a suceder? Discúlpenme. Ya. Y va a suceder que, bueno,
Las clases de equivalencia, si pueden recordar, las nombrábamos o las identificábamos de esta manera. Y el espacio cociente, en este caso, va a ser el siguiente. Este es un símbolo simplemente del espacio cociente. Si recordamos, el espacio cociente era aquel que tenía como, bueno, era un grupo, un conjunto que tenía como elementos las clases de equivalencia de una relación dada, ¿no? Entonces, en este caso, este va a ser nuestro espacio cociente. Y la operación que ya hemos definido antes, la suma usual en este caso, va a inducir una nueva operación en el espacio cociente, que va a ser de la siguiente manera, ¿ya? Si podemos ver, en este caso, los, las entradas de nuestra operación binaria no son simplemente x y y, sino es la clase de equivalencia de x más la clase de equivalencia de y es igual a la clase de equivalencia de x más y. Notar que esta operación de acá es la suma usual, ¿no? Que estamos tomándola en qué espacio, en el espacio normal del grupo G, ¿ok? Sin embargo, esta operación es una operación que la estamos tomando en el espacio cociente, ¿ya? Ahora, aquí vamos a dejar un ejercicio, porque nosotros sabemos que en las clases de equivalencia, ¿no? Se pueden tener muchos representantes de esa clase de equivalencia. Entonces, el primer ejercicio de, bueno, la sesión de hoy va a ser demostrar que para cualquier x' bueno, x que va a ser, este x' va a ser un elemento que está relacionado con x y este y' va a ser un elemento que está relacionado con y. Para cualquiera de esos elementos, si están relacionados, se va a cumplir que la suma, tanto de x' como de, bueno, de x' más y', la suma usual, esta pertenece a la clase de equivalencia de x más y. Es una demostración no muy complicada que, claro, vamos a aprovechar el hecho de que sabemos que si estos dos elementos están relacionados, ¿qué deben cumplir? Deben cumplir que su resta, la resta de estos dos elementos, tiene que tener un elemento que pertenezca a H. ¿Se entiende? Entonces, a partir de eso es que se puede demostrar lo siguiente. Esto lo dejamos como ejercicio. Ahora sí, bueno, ahora sí creo que voy un poquito más rápido, que si no, no llegamos a la parte más importante. Entonces, este espacio que ya lo habíamos denominado como espacio cociente es también un grupo con respecto a la operación que acabamos de ver arriba, ¿ya? Y donde el elemento identidad va a ser la clase de equivalencia de 0, que también es la clase de equivalencia de un elemento H que pertenece al subgrupo que habíamos dicho, ¿ok? Entonces, si trabajamos nosotros con este grupo cociente, ¿no? Este es un grupo cociente especial, que ya les había dicho que íbamos a ver más adelante. ¿Qué significa este? Bueno, es un grupo cociente de los enteros, donde sabemos que si dos elementos están relacionados, digamos, en este caso dos enteros, vamos a dibujar, digamos, un entero x menos un entero de y, estos van a estar relacionados si esta resta pertenece a el espacio que tenemos aquí. Entonces, así vamos a decir que están relacionados. Y bueno, como se puede ver, en este caso, ¿qué es este espacio? 2 por los enteros. 2 por cualquier número entero nos va a dar un número par. Entonces, estos son los enteros pares, ¿ya? Entonces, si su resta es par, vamos a decir que están relacionados. Como podemos ver, los números enteros, si todos son pares, están relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque un par menos un par da un par. Todos los números enteros impares están relacionados entre sí, porque un impar menos un impar es igual par, ¿ya? Entonces, bueno, así es como estamos tomando este grupo. ¿Y por qué esto es importante? Porque una vez más estamos tomando lo siguiente. Fíjense que este espacio cociente va a tener solo estos dos elementos. La clase de equivalencia de los pares, la clase de equivalencia de los impares. Y esto nos hace recuerdo a algo que ya habíamos visto acá. Es parecido a este Z2, si se pueden dar cuenta. Sin embargo, estas no son clases de equivalencia. Entonces, ¿cómo podemos unir estos dos conceptos? Con una función que va a ser importante. Esta función la llamamos isomorfismo por lo que habíamos dicho hace rato, cumple dichas características. Entonces el isomorfismo que va desde este espacio hasta el Z2, ¿no? Este de aquí, vamos a decir que va a existir por lo siguiente. El isomorfismo va a ser el siguiente. Si nosotros tenemos que aplicamos la función sobre la clase de equivalencia de 0, nos manda 0. Si pasa con 1, nos manda 1 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a decir que estos dos espacios son isomorfos. Yendo más adelante, me parece que alguna parte vamos a tener que ir más rapidito. Bueno, entonces, yendo un poco más adelante,
vamos a tomar ciertos casos que pueden ser de ejemplo, ¿ya? De hecho, lo último importante que vamos a tomar va a ser considerar el kernel de una función y la imagen de una función. La imagen de una función es muy conocido, son los elementos a los que llegamos, y el kernel de una función son todos los elementos del grupo del que partimos, que el grupo es G1, tal que si aplicamos la función a estos elementos nos da la identidad, que en este caso es 0, ¿ya? Este es un subgrupo y este es un subgrupo a su vez. Ese es el lema que estamos nombrando aquí, que no lo vamos a demostrar. De hecho, vamos a dejar el ejercicio. El segundo ejercicio de hoy, es probar que el kernel de una función, ¿cómo definimos el kernel? Pues simplemente la definición es la que está aquí, ¿ya? Este es un subconjunto. El ejercicio es probar que este subconjunto es un subgrupo y que a su vez el conjunto imagen de F también es un subgrupo, pero en este caso de G2. En el caso del kernel es de G1, ¿ok? Que G1 y G2 son simplemente dos conjuntos, ¿no? Que son parte de un homomorfismo, pero en este F es un homomorfismo, ¿ya? Y es así que, ¿por qué estamos haciendo todo esto? No puede parecer muy redundante. ¿Por qué hacemos específicamente este tipo de grupos? ¿O por qué tomamos el espacio cociente? Pues es porque los grupos de homología vamos a necesitar usar estos conceptos, ¿ok? Por último, eh, vamos a ver un teorema que es muy importante en los homomorfismos. Ya este es lo último que vamos a tomar con respecto al tema de los grupos. Tal vez demos algunos ejemplos o nombremos ciertos conceptos, pero no lo vamos a hacer muy a detalle, ¿ya? Por el tema de que algunos son medio extensos y probablemente no sea ni muy didáctico ni nos dé el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Fundamental, ¿ok? Nos dice lo siguiente. Este es un homomorfismo, como el que hemos visto arriba. ¿Y qué va a significar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder nosotros identificar? ¿Ya? Vamos a nosotros decir que si nosotros tomamos un grupo G1, que podemos ver que es la entrada del homomorfismo, y tomamos el espacio cociente que forma con respecto a el kernel de esta función, que el kernel, una vez más recuerdo, es lo que habíamos visto aquí arriba. Son todos los elementos que al aplicar dicha función nos llevan a la identidad, nos llevan a cero, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos este espacio cociente, vamos a siempre encontrar un isomorfismo que nos lleve desde este espacio hasta el espacio imagen de la misma función, ¿ya? ¿Cómo se demuestra aquello? Bueno, se demuestra a partir del siguiente isomorfismo. Este es el isomorfismo que estamos buscando. Este espacio, recordemos que tiene como elementos las clases de equivalencia. Entonces, nosotros al tomar una clase de equivalencia de X, vamos a decir que el isomorfismo nos lleva a la función de X, que la función en este caso es un homomorfismo, ¿ya? Hay que diferenciar. En este caso, por ejemplo, el homomorfismo es F, es este de aquí, ¿ok? Esta es la función con la que empezamos. Y esta de aquí es el isomorfismo que estamos indicando acá. Digamos que este es el de aquí, ¿ok? Y esta F de acá es la F que tenemos al inicio. Son dos distintas, ¿no? Y bueno, esto también dejamos su demostración como... Lo dejamos su demostración por ahora, no la vamos a hacer, ¿no? Pero se puede demostrar que esto siempre se va a cumplir, ¿no? Y además no va a tener muchas complicaciones dado que el kernel es un grupo y la imagen también es un grupo a su vez, ¿ok? Y con todo esto, ¿qué es lo último que queremos llegar? A lo siguiente. Vamos a considerar, en un momentito, por último, los grupos que son generados finitamente. ¿Qué significa que un grupo sea generado finitamente? Pues significa que simplemente vamos a dar simplemente un pantallazo para no quedarnos muy vacíos con estos conceptos, porque todos estos los vamos a usar más adelante. Entonces, ¿qué significa que un grupo sea generado finitamente? Pues significa lo siguiente. Vamos a irnos un poquito más abajo. Ok, aquí estamos. Entonces, que un grupo sea generado finitamente significa que si nosotros tomamos R elementos de G, aquí vamos a tomar elementos cualquiera, ¿no? Elementos X1, X2, hasta llegar al elemento X sub R, todos estos son elementos del el grupo G, ¿ya? Nosotros podemos definir un subgrupo con estos elementos si tomamos una multiplicación. Esta es una multiplicación por el primer elemento más una multiplicación por el segundo elemento y así sucesivamente con todos, ¿no?
Todos estos van a formar un subgrupo del primero, ¿ya? Entonces, el subgrupo que se forma a partir de estas operaciones, vamos a decir que es un subgrupo generado por los elementos x1, x2, x3, x4 y etcétera, hasta llegar a xr. Si es un grupo el mismo que pasa por lo mismo, vamos a decir que este grupo es generado por los elementos x1, x2, x3, xr. Si estos elementos son finitos, vamos a decir que es generado finitamente por estos elementos, ¿ok? Si además esta condición la conocemos muy bien, son linealmente independientes, el grupo, bueno, va a tener una característica que ahora la vamos a ver, que se llama que el grupo va a ser libre, ¿ok? Como se puede ver aquí, si un grupo es generado finitamente por R elementos, que son además linealmente independientes, esto es importante, entonces este grupo vamos a decir que es un grupo abeliano libre y de rango R, que son los elementos que lo generan, ¿no? El número de elementos que generan, de rango 5, rango 6, etc. Entonces, es así que, bueno, aquí hay algunos ejemplos de grupos libres, no los quiero ver muy a detalle, ¿ya? Pero lo que sí es importante es ver que los grupos cíclicos, ¿qué significan? Rápidamente, pues son elementos que son generados, pero por solo un elemento. Es decir, en este caso, un elemento es el que genera todo el grupo. Un ejemplo de esto son los enteros, ¿verdad? Si nosotros tomamos solo el 1, podemos realizar las operaciones que hemos mostrado aquí arriba, que son multiplicaciones, ¿verdad? Multiplicaciones y sumas. Entonces, a partir del 1 se puede formar todo a partir de 1 se puede formar todo el grupo de los complejos, perdón, de los que estoy hablando, un grupo de los enteros, ¿se entiende? Entonces, este es un ejemplo de grupo cíclico, ¿ya? Esta es la definición a la que podemos nosotros apuntar, ¿no? Que podemos nosotros apuntar. Entonces, eh, ya me estaba dando cuenta de que estos grupos cíclicos, ¿no? También van a tener ciertas características muy importantes. Se pueden subdividir en dos, ¿ok? Se puede dividir en un grupo cíclico, finito o infinito, ¿ya? Como podemos ver, estas dos son las definiciones que nosotros vamos a tomar en cuenta. Si el grupo cíclico, ¿no? Es infinito, primero, ¿qué va a significar? Que para alguna multiplicación de n por x, donde n es un entero, por si acaso, ¿no? Y x, ¿qué es x? Pues es un elemento del grupo, ¿ok? Es el elemento que genera el grupo cíclico, ¿verdad? Si nosotros tenemos que la multiplicación de cualquier entero por x es distinta de cero, ¿no? Para algún n, es decir, para algún número entero que no sea cero, obviamente si aquí tenemos cero, ¿no? Si este número es cero, cero por x siempre va a ser cero, entonces no estamos tomando ese caso, estamos tomando en el grupo de que no. Si no hay ningún elemento para el que esta multiplicación sea cero, es decir, si esta multiplicación siempre va a ser distinta de cero cuando n no es cero, entonces el grupo cíclico es infinito. En el caso contrario, en el caso de que sí encontremos una multiplicación n por x que sea igual a 0 para cualquier n que pertenezca a los enteros menos el 0, es decir, que este n no sea 0, entonces el grupo vamos a decir que es finito. ¿Ya? Esas son las dos definiciones para el grupo cíclico finito e infinito. Entonces, eh, vamos a ver lo siguiente. Vamos a pasar un poquito adelante. Y ahora sí, este es un poquito enredado, sinceramente, pero vamos a ver, intentar entender cuál es la estructura a la que queremos llegar. Queremos llegar a lo siguiente, Vamos a tomar nosotros otra vez un grupo G. En este caso va a ser un grupo G cíclico generado por un elemento X, ¿ok? Y vamos a tomar la siguiente función, ¿no? La siguiente función. Vamos a ir a partir de los enteros hasta el grupo, perdón, que estamos tomando en consideración. Vamos a decir que este es un homomorfismo que nos va a generar G. ¿Cómo vamos a generar G? Con el siguiente homomorfismo. Nos vamos a tomar esta función que nos dice que si nosotros tomamos n por algún número x, ¿no? Donde n es la entrada de los enteros, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos un entero, lo vamos a multiplicar por nuestro elemento generador del grupo y esto nos va a dar como resultado el grupo como tal.
¿verdad? Entonces, ahora sí llegamos a la parte medio enredada, que es la siguiente. Si de este teorema, el teorema que hemos visto un poco arriba, si se dan cuenta, era bueno, este de aquí les voy a mostrar, que lo teníamos por acá, si no me equivoco. No me acuerdo si es aquí. Este teorema de acá, ¿verdad? Este es el teorema que vamos a utilizar, ¿no? Vámonos abajo, entonces quería mostrarles cuál era el teorema que estábamos utilizando. Al tomar ese teorema tenemos lo siguiente. El grupo de entrada Z, ¿no? Este es lo mismo que hemos puesto arriba, ¿ya? Z, el espacio cociente entre Z y el kernel de esta función va a ser isomorfo, ¿no? Aquí vale la pena resaltar, va a ser isomorfo a la imagen de F. Ese es el teorema que nos dan. Pero nosotros podemos ver que F, en este caso la imagen de F es NX, pero NX nos va a generar todo el grupo G. Entonces, la imagen de F va a ser el grupo G como tal, o el conjunto G, podríamos decir también en este caso, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta para llegar a lo siguiente, ¿no? Una cosa más que vamos a mencionar, ¿no? Porque ¿a qué queremos llegar? Pues vamos a tener alguna relación muy importante entre Z y algún kernel en específico, ¿ya? Si n es el entero positivo más pequeño, ¿no? Este n vamos a tomar nosotros como un número más pequeño, ¿no? Dado que n por x nos va a dar 0. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque este es el kernel, ¿verdad? Hemos dicho que si nosotros, la función es la siguiente, es esta de acá. Si queremos encontrar el kernel, tenemos que encontrar todos los n's para los que funciona que esta función es 0, ¿verdad? Para los que esta función nos brinda de resultado 0. Entonces es por eso que n vamos a decir que es el más pequeño de ellos. Es así que podemos decir que el kernel de esta función va a ser primero el 0, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos 0 por x, siempre nos va a dar 0. Entonces 0 tiene que estar incluido en el kernel. Posteriormente, el n hemos dicho que va a ser un número entero cualquiera que cumpla esto. Y ahora, cuando ya tenemos esto, ¿por qué también tienen que estar incluidos 2n, 3n, 4n? Pues tiene que ver porque el kernel como tal, como habíamos dicho antes, es un grupo en sí. Entonces, si es un grupo, significa que al nosotros hacer la suma de n más n, por ejemplo, n más n, ¿verdad? Sabemos que n ya es parte del kernel. Al hacer la suma, esta suma también tiene que pertenecer al kernel. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la característica de cerradura de un grupo, ¿verdad? Entonces, el número 2n tiene que estar aquí por fuerza. Y lo mismo pasa con el 3n, el 4n, etc. Es por eso que tomamos todos los n, ¿ok? Y a esto lo denotamos con n por los enteros, si se dan cuenta, una cantidad que ya hemos visto antes que vuelve a aparecer. Son cantidades muy importantes, ¿ya? Que de hecho se usan creo que igual en teoría de números a veces y más allá. Entonces, esta es la conclusión importante a la que vamos a llegar con este tema, ¿ya? La conclusión más importante es la siguiente, ¿no? Este grupo, vamos a decir que un grupo es isomorfo, primero al espacio cociente, pero acabamos de notar que ahorita este espacio cociente, que es el siguiente, ¿por qué? Fíjense, este espacio de acá es el mismo que de acá arriba. ¿Por qué? Z, Z es lo mismo. Pero hemos dicho que el kernel de F, que es el que está aquí abajo, es n veces z, ¿verdad? N veces los enteros. Entonces este nz se da por eso, porque el kernel de F es igual a n veces z. Y esta operación, si recuerdan, ya la hemos tomado arriba. Entonces, la primera operación que hay que tomar en cuenta es que G es isomorfo a esto de acá. Esto parte del teorema de aquí arriba, ¿verdad? Este lado, digamos de acá, mejor lo voy a borrar todo porque creo que no se está viendo bien. Este lado, el lado Z kernel de F, el lado Z kernel de F, es este de aquí. Y por el teorema tenemos que es isomorfo a la imagen de F, pero que habíamos dicho que es G, es isomorfo a G. Entonces ya sabemos este lado. ¿Y de dónde sacamos que esta parte de aquí es isomorfa a el grupo Z sub n? Pues lo habíamos realizado anteriormente en un ejemplo. Les hago recuerdo. Nosotros habíamos hecho en el ejemplo de Z2, ¿ya? Que es el de un poquito arriba, vamos a irnos un poquito arriba, que es este de acá, ¿verdad? Habíamos dicho que siempre podemos encontrar un isomorfismo. Y en este caso, siempre vamos a poder encontrar un isomorfismo entre el conjunto Z
perdón, el conjunto cociente z con el número 2 por el número de los pares, perdón, z, el conjunto de las clases de equivalencia, ¿no? Tales que la resta es un par, siempre vamos a poder encontrar un isomorfismo a el espacio que ya habíamos definido antes, ¿no? Que si recuerdan, este era el espacio, una vez más lo podemos anotar rápidamente, este era el espacio que nos lleva a lo siguiente, que nos lleva a tener el 0 y el 1, ¿verdad? Es este de aquí, el 0 y el 1, ¿no? Y que tiene una suma mod 2, que lo vamos a anotar así, ¿ya? Entonces eso es lo que nos indica. Y esto se puede generalizar. Fíjense que en este caso estamos usando nosotros el, eh, el número 2, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos generalizar esto, pues fácilmente lo podemos hacer tomando un z, ¿no? En vez del 2, no vamos a poner un 2, sino vamos a poner un número, por ejemplo, k, ¿no? Digamos un número k, solo por poner alguna letra, kz. Este va a ser también isomorfo a un número z y con el subíndice k, ¿ok? Entonces esto se puede generalizar, lo que hemos hecho con estos grupos, que por eso los hemos revisado detenidamente, se puede generalizar. Entonces es así que vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a lo siguiente. Perdón, déjenme un ratito. Ok, ahora sí. Vamos a llegar a lo siguiente. Que, fíjense, es así que tenemos esta parte, es la que acabo de decir, que se podía generalizar. Aquí habíamos puesto K, ahora le estamos poniendo N mayúscula, es lo mismo. Entonces, este grupo, vamos a ver que es bien importante esta relación entre G y un ZN, ¿ya? Ahora, una pregunta, ¿no? Si recuerdan, habíamos dicho que este grupo cíclico podría ser infinito o finito. Entonces, ¿qué necesitamos que se cumpla para que sea finito? Que si este n no es cero, ¿verdad? Entonces, tendríamos que encontrar alguno de estos que sí sea cero. Si se dan cuenta, aquí ya hemos encontrado, por ejemplo, este, ¿no? Estamos tomando un n que es distinto de cero. El n igual a cero está aquí. Este n es distinto de cero. Fíjense que habíamos dicho que tiene que ser un entero positivo. Entonces es distinto de cero. Eso es lo primero. Y ya tenemos un número n tal que si nosotros tomamos la función de esa n, ya es cero. Entonces, esto significa que este es un grupo, este de acá arriba, el que estamos describiendo acá, este G es un grupo que va a ser finito, ¿ok? Finito. ¿Por qué? Porque existe algún número distinto de cero que sí nos va a dar que la función de este número sí va a ser cero, entonces es finito. En el caso contrario, ¿qué pasa si G sería un grupo cíclico, no? Entonces, si G sería un grupo cíclico, el kernel de F ya no va a tener estos términos de acá, sino va a ser únicamente el cero. El cero va a ser el único número que nos va a llevar al cero, ¿ya? Si es un ciclo, perdón, un grupo cíclico infinito, ¿ya? Y la relación que vamos a tener ahí ya no va a ser a un z sub n, como es aquí arriba, en el caso de un grupo finito, sino que va a ser a z directamente, que es un grupo que va a ser infinito, ¿ok? Y bueno, acá tenemos un último teorema, ¿ya? Es un último teorema, pero que no, que bueno, lo voy a dejar por esta parte mejor en los apuntes, porque sí es un poquito largo y la verdad es medio denso todo este teorema, ¿ya? Y bueno, es un teorema que de hecho es importante en qué casos, en el caso de todos estos grupos generados finitamente, ¿no? De hecho se llama teorema fundamental de grupos abelianos generados finitamente, generados finitamente, ¿ya? Pero creo que para los fines que estamos viendo es importante sobre todo saber estas estructuras, ¿no? Del grupo que es isomorfo con Zn y del grupo que es isomorfo con Z, dependiendo de si es un cíclico finito o si es un cíclico infinito. Entonces, esta es la parte que quería ver de grupos. Hemos empezado con un repaso de grupos abelianos y después la verdad es que sí son ciertas nociones un poquito complicadas y muy abstractas. Por suerte ahora viene algo un poquito más intuitivo, sinceramente, que esta parte es medio pesada. Entonces, bueno, aquí es donde quería ver, a ver, voy a ver el chat, o si alguien desea hacer una pregunta sobre este tema de grupos o grupos cíclicos, etcétera, podría realizarla ahora, que aquí vamos a dar un espacio de preguntas si alguien desea, o si no, vamos adelante. Pero a ver, me voy a fijar si hay alguna pregunta, ¿no? Entonces, a ver, en el chat no hay, pero no sé, ¿alguien tendría alguna pregunta?
antes de seguir adelante. Bueno, entonces creo que podemos seguir sin ningún problema. Vamos a seguir y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ahora sí, este tema es bastante más intuitivo y en lo personal creo que es la parte más bonita de la charla de hoy, ¿no? Que ahora tiene que ver con algo que ya se había nombrado antes, ¿no? De hecho, en la presentación anterior, nombramos ya de manera breve lo que es un simplex, ¿ya? Entonces, el tema que vamos a ver ahora son los simplex, bueno, simplexes y los complejos simpliciales. Partiendo una vez más de por qué lo estamos haciendo, por esta invariante que ya lo habíamos visto previamente, que es la característica de Euler. Que habíamos visto, ¿no? Que era bastante más fácil realizar, por ejemplo, la característica de Euler, en vez de realizarla en un círculo, era más fácil realizarla en un triángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así que nosotros al tomar como ejemplo esto, ¿no? De la simplicidad, justamente, bueno, valga la redundancia, ¿no? De la parte simple que tiene el tomar un triángulo, es así que nos interesan mucho estas estructuras, estas figuras, ¿ya? De hecho, el simplex, nosotros vamos a decir que es una figura eh, que va a generalizar el concepto de un triángulo a dimensiones mayores, ¿ya? Entonces, intuitivamente, ¿qué es un simplex, no? Nosotros podemos ver que un simplex, si por ejemplo tomamos un triángulo, son tres puntos que se unen entre sí y tomamos el interior, ¿no? Vale la pena de notar que en este caso los simplexes toman siempre el interior, ya no están vacíos, ¿ya? Podrían estarlo, pero serían varios simplexes. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso, ¿ya? Entonces, este sería, por ejemplo, un simplex, que fíjense que tomamos los puntos y los unimos prácticamente y tomamos el interior. Ahora, ¿pero qué pasa? En este caso estamos tomando tres puntos, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer eso, pero imaginémonos en dimensiones inferiores. En este caso estamos tomando en una dimensión 2, ¿ya? Y vamos a denotar los puntos con los siguientes nombres. Este va a ser punto 0, este va a ser punto 1, este va a ser punto 2, por ejemplo, ¿ya? Ahora, esto, al tener nosotros, digamos, 0, 1, 2, al llegar al índice r igual a 2, vamos a decir que está en dos dimensiones. Pero, ¿qué pasa si estamos en una dimensión 0? Si nos vamos a una dimensión 0, significa que vamos a tener solo un punto. Entonces, podemos evidenciar que si tenemos solo un punto, ese va a ser el simplex de menor dimensión que vamos a tener, ¿ya? Un simple punto. Entonces, a un simple punto ya podemos definir que este es un simplex. Bueno, nos vamos a una dimensión 1, donde vamos a tener dos puntos, entonces ya podemos identificar el patrón. Para una dimensión dada, el número de puntos del simplex va a superar el número de la dimensión en 1. Entonces, si tenemos una dimensión 1, vamos a tener dos puntos. Si tenemos una dimensión 0, vamos a tener un punto, ¿no? Entonces, en la dimensión 1, como tenemos dos puntos, estas nos definen una línea. Vámonos a dimensión 2. Al tener dimensión 2, tenemos tres puntos. Y estos tres puntos, bueno, son los que hemos visto aquí arriba de un triángulo simplemente. Y también es interesante irnos a dimensión 3. Este es un objeto tridimensional que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que es el famoso tetraedro, ¿no? Y este tetraedro, entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir estos simplexes? Pues vamos a definirlos de la siguiente manera, ¿no? Entre estos paréntesis, que si no me equivoco se llaman paréntesis laterales, sinceramente no estoy muy seguro, pero creo que sí son paréntesis laterales, estos de aquí. Los vamos a definir entre paréntesis laterales y con los puntos en medio de ellos. Entonces aquí ponemos un P0 en el caso de el 0 simplex, es decir, el simplex de dimensión 0. El 1 simplex, también definimos aquí los paréntesis o sí, paréntesis laterales. Tomamos el punto 0, el punto 1. Lo mismo en el 2 simplex, lo mismo en el 3 simplex, etc.
También es bueno tomar la notación que vamos a usar, ¿no? La notación en este caso del cero simplex, muchas veces también se lo anota, pero sin los paréntesis. Ya es usual anotarlo directamente como P0, sin los paréntesis, ¿ya? Entonces tomamos esa notación. Y claro, esto se puede generalizar no solo hasta 3, podemos llegar a 4, 5, etc. Entonces un R simplex, vamos a decir que es un simplex de la siguiente forma, ¿no? Que definimos los paréntesis y tomamos R puntos, bueno, R más 1, porque también tomamos el 0, ¿verdad? Eso era importante, R más 1. Ya esta es la dimensión que vamos a tomar del simplex, R define la dimensión del simplex, y R más 1 son los números de puntos, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, hasta llegar al R. Bueno, aquí podemos decir, como les nombraba ahorita, la R nos define la dimensión. Entonces es un objeto R-dimensional. Y vamos a ver que hay algo muy, muy importante, ¿ya? Eh, muy importante. ¿Qué es lo siguiente? ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente? Esta parte, perdón, es de la otra presentación, estamos aquí, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente? Estos puntos, ¿no? Tienen que ser lo que se llama geométricamente independientes. Esto es, por ejemplo, lo que ya se ha visto en el caso de un plano, ¿no? Nos referimos con geométricamente independientes a lo siguiente. Si nosotros tenemos 4 puntos, quiere decir 4 puntos estamos en una dimensión 3. Obviamente, para que sea de dimensión 3, no podemos poner nosotros los 4 puntos en un mismo plano. Acá estoy intentando denotar eso, que los 4 puntos están en un mismo plano. Esto no va a ser lo que nosotros buscamos, no vamos a tomar esto como un simplex. En todo caso, vamos a tomar como dos, pero bueno, en general no se toma así, ¿ya? Entonces, tiene que haber esta independencia geométrica en donde los 4 puntos no pueden estar en un plano, sino que podemos tener claramente 3 sí o sí van a estar en el mismo plano, pero tenemos que tener un punto que salga de dicho plano para así poder tener la dimensión 3 que estamos buscando. ¿Cómo llamamos esto formalmente? Formalmente podemos decir que ningún hiperplano, ¿verdad? Porque podría ser una dimensión más allá, nosotros sabemos a lo que llamamos hiperplano, ningún hiperplano de dimensión R-1, ningún hiperplano R-1 dimensional tiene que contener a todos los R más 1 puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucedía? En este caso sucedía que R era igual a 3, ¿ya? Entonces, lo que nos diría formalmente esto es que ningún hiperplano 3, hemos dicho era igual a 3, entonces ningún hiperplano bidimensional, 3 menos 1, 2, ningún hiperplano bidimensional, que en este caso es el plano que ya conocemos. Entonces, ningún plano debe contener todos los 4 puntos, es lo que acabamos de mencionar, y se generaliza para Rs distintos, ¿ya? Ahora, hay unas combinaciones importantes en los simplexes, que creo que esta parte es creo que la esencial de las combinaciones que necesitamos para formar un simplex, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente? Tomamos ahora sí algo muy conocido, ¿no? Vamos a tomar el espacio real, bueno, real n, digamos, elevado a la n, ¿no? Dependiendo, podría ser mayor o menor. Pero en este caso, supongamos que estamos en el espacio tridimensional de los reales, ¿ya? Nosotros podemos enfocarnos en el simplex que se va a ser un segmento de línea, que si recuerdan es el simplex de dimensión 1, ¿verdad? Que dimensión 1 y que tiene por lo tanto 2 puntos. El primer punto que se halla aquí y el segundo punto que se halla acá. Ahora nosotros, ¿cómo podemos matemáticamente describir toda esa línea? Bueno, pues es con lo siguiente. Si nosotros, esto ya lo sabemos hasta de cálculo 2, podemos describir primero la recta con la siguiente operación, ¿no? Tomamos el vector v1, que es este de aquí, y le sumamos con algún parámetro, a este parámetro de acá, ¿no? Y a este vector, que este vector claramente es v2 menos v1, que es el vector de dirección, ¿no? Como se hace en cálculo 2, justamente. Ahora, si nosotros queremos estar justamente en este segmento de línea, este parámetro debe ir entre 0 y 1. Entonces, eso es lo que estamos denotando aquí. Ahora, realizamos simplemente operaciones con lo que está aquí arriba y tenemos que v1 repartimos el parámetro, a los dos tenemos lo siguiente, y ahora podemos factorizar, ¿verdad? Dónde están todos los v1s, dónde están todos los v2,
y tenemos lo siguiente, aquí tenemos 1 menos lambda a partir de la factorización y lo mismo. Pero, ¿cuál es la característica? Por un lado, ya sabemos lo siguiente. Como lambda debe ir entre 0 y 1, es fácil evidenciar que tanto esta componente, a la que le estamos llamando A2, tiene que estar entre 0 y 1, porque este es lambda. Y si aquí nosotros nos vamos igual a 1 menos lambda, si lambda recorremos desde 0 y 1, esta componente también, la componente A1, debe estar entre 0 y 1. Esa es la primera característica importante de esta combinación lineal que vamos a tener, ¿no? Con estos dos vectores V1 y V2. Y además, la última característica es que dado la suma de las componentes, de la componente A1 más la componente A2, deben sumar 1. Veamos lo que tenemos aquí, es 1 menos lambda más lambda. Y estas suman 1. Entonces ahí ya vamos a tener la segunda característica de esta combinación lineal, ¿ya? La primera es que A1 y A2 deben estar entre 0 y 1, ese es lo primero. Y lo segundo es que la suma de las componentes debe dar 1, ¿ya? Esta combinación lineal es la que nos interesa y esta combinación, si no me equivoco, se llama combinación convectiva, ¿ok? Y la podemos generalizar, por ejemplo, a un simplex de mayor dimensión. ¿Cómo se anotaría primero de este simplex? Creo que no se ve muy bien, así que lo voy a escribir. Sería el simplex de dimensión 1, que lo estamos denotando con esta letra sigma, van a ser todos los X que pertenezcan a R3, en este caso estamos en R3, ¿verdad? A R3 tal que los puntos X, aquí me estoy refiriendo, tal vez es un poco ambiguo, no me estoy refiriendo al eje X, mil disculpas, acá me estoy refiriendo a todos los puntos X que cumplan lo siguiente, que cumplan que la combinación de A1, ¿no? Vamos a decir ahora P1, ¿no? Aquí arriba habíamos nombrado el vector V1, ¿ya? Pero en este caso estamos tomando P1 porque es la notación y P1 nos define el punto, digamos, el que se sitúa en el vector de acá, ¿no? Es este punto, el P1, digamos, aquí vamos a poner P1, ¿ya? Y aquí más y A2, P2, ¿no? ¿Y qué deben cumplir estos puntos? Lo que habíamos dicho, que AI, ¿no? Debe ser mayor, igual a 0, primero, y menor o igual a 1, y la suma, aquí pucha, creo que realmente no se ha visto muy bien, la suma de todos estos debe ser igual a 1, ¿ya? Eso es lo que estamos queriendo denotar. Y en el caso de triángulo es lo mismo, estamos en un simplex de una mayor dimensión, tenemos un triángulo, y la combinación buscada va a ser la siguiente, ¿no? Una combinación lineal de los tres vectores que definen dónde están estos puntos. Este va a ser V1, este de aquí, V1, este es V2, el de al fondo, y este es V3. Donde esta combinación lineal debe cumplir que las componentes, ¿no? Sumen 1 y que las componentes, como aquí pueden ver, estén entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, para un simplex en general R, se cumple lo mismo, ¿no? X que pertenece a un espacio real M y que, bueno, va a ser una combinación lineal, como se puede notar aquí, y que las componentes deben ser mayores o iguales a 0, menores o iguales a 1 y que su suma debe ser 1, ¿ya? Eso se cumple y esta es la combinación lineal que les decía. Y una última cosa importante es que estas coordenadas les vamos a llamar baricéntricas, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, seguramente por el triángulo nosotros sabemos que, bueno, es un concepto importante, por ejemplo, el de baricentro y todas las líneas que se pueden definir ahí. Y estas coordenadas, claro, tal vez vale la pena indicar un poquito qué significan gráficamente, ¿no? Si nosotros tomamos las combinaciones entre 0 y 1 que estamos diciendo, vamos a poder mapear, vamos a poder dibujar todos los puntos dentro de este simplex, ¿ok? Dependiendo de qué combinación tomamos, ¿no? De qué números tomamos entre 0 y 1 para los tres componentes, vamos a tener puntos ahí. Y a ver, ¿qué más es lo que podemos nombrar? Como creo que ya empezando a cerrar, es lo siguiente. Bueno, hay que nombrar lo que son las caras de estos simplexes, ¿ya? Las caras de estos simplexes van a ser denotadas formalmente por lo siguiente. Si lo tomamos de manera formal, decimos que dado un Q entero, ¿no? Un Q entero,
esta foto la voy a cambiar, creo. Un Q entero, vamos a decir que si escogemos algunos puntos Q más 1, ¿no? Q más 1 puntos, donde estos puntos pueden estar en principio fuera de los puntos que ya tenemos del simplex. Pueden ser P, aquí por ejemplo los denotamos P y 0, digamos, ¿no? Para algún punto 0, 0, aquí tenemos P y 1, vamos a tener P y 2, etcétera, hasta P y Q, ¿no? Estos puntos definen a su vez un Q simplex, ¿ya? Es decir, un simplex de dimensión Q, ¿no? Y este simplex, bueno, aquí lo estamos denotando, no es el simplex Q, lo estamos poniendo simplemente entre corchetes, las definiciones que ya habíamos puesto. Y a este le vamos a decir que esta es una Q cara del simplex original. ¿Cuál era el simplex original? Bueno, el simplex original era sigma R, ¿ya? Entonces este vamos a decir que es una cara, formalmente. Ahora, ¿cómo nombramos eso? ¿Cómo le vamos a llamar al simplex que es una cara? Es decir, cada uno de estos simplexes tiene a su vez una cara, que es también un simplex. Podemos nosotros ver el triángulo de acá. Voy a borrar los puntos para que se note mejor, ¿no? Si nosotros identificamos a la cara, por ejemplo, como esta línea, si recuerdan, esta línea es a su vez un simplex. Habíamos dicho que un segmento de línea es un simplex. Entonces, eso podemos denotarlo de una manera importante, ¿ya? Entonces, a este tipo de caras las vamos a nombrar con la siguiente simbología, ¿no? Vamos a decir que un simplex, tal vez lo borro, creo que no está tan bueno. Un simplex sigma Q, sigma sub Q, es menor o igual a sigma sub R. Entonces, en este caso vamos a decir que sigma sub Q es una cara de sigma sub R, ¿ya? Ahora, esta cara en principio podría ser el mismo simplex, es decir, si nosotros tomamos el triángulo una vez más, no, creo que está aquí, el triángulo, podemos decir que el mismo triángulo es cara de sí, ¿ya? O sea, cada simplex es cara de sí mismo. Entonces, en principio, una cara también podría ser sí mismo. Pero si no dejamos que eso sea así, entonces a esa se le va a llamar una cara propia, ¿ok? Una cara propia del simplex, ¿ya? Y ahora no vamos a denotar como menor o igual, sino como se puede bien ser aquí, solo es un menor, ¿ya? Ahora, por ejemplo, veremos un tetraedro. En este tetraedro podremos encontrar varias caras, ¿no? Este tetraedro tiene el punto P0, P1, P2, P3. Podemos denotar varias caras. Una cara puede ser simplemente el punto P0, ¿verdad? Esa ya es una cara del tetraedro. Bueno, depende igual en qué sentido. Estamos tomando por si acaso las caras con respecto a esto de los simplex, ¿ya? Porque si nosotros tratamos de encontrar una relación entre la característica de Euler que toma las caras usuales, ¿verdad? Y estas, vamos a encontrar ciertos problemas. Entonces, estamos tomando para este contexto, ¿ya? Eso es importante. A su vez, una cara, por ejemplo, va a ser la que se forma, digamos, entre el punto P1, P2 y P0, que es todo este triángulo de aquí, ¿ya? Entonces podemos encontrar muchas caras. Igual una cara puede ser el segmento de línea de acá, ¿no ve? Porque son puntos que también son simplexes y que son parte del simplex original, ¿ya? Entonces, podemos tomar varias caras que, repito, es en este contexto, ¿no? No es el mismo que el de la característica de Euler. Y bueno, eso podemos llamar. Y por último tema del día de hoy, lo que vamos a ver es qué son los complejos simpliciales, ¿ya? Los complejos simpliciales, pues simplemente, me disculpo, creo que realmente la escaneada, sobre todo de las últimas páginas, no ha sido tan buena, así que me disculpo por eso. Voy a, voy a tratar de mejorarlo al momento de subir los apuntes, ¿ya? Entonces, vamos a decir que un complejo simplicial es simplemente un conjunto K, un conjunto K, ¿ya? En donde los elementos de este conjunto sean un número finito de simplexes, es decir, K es un conjunto de simplexes, ¿no? Y estos simplexes obviamente están en un espacio Rn, ¿ya? Ahora, estos simplexes tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Vamos a decir que esos simplexes están acomodados juntos de manera que, entre comillas, la vamos a llamar agradable, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a denotar, ¿ya? Entonces, si este conjunto de simplexes están acomodados de manera agradable, va a ser
un complejo simplicial, ¿ya? Entonces, ¿qué significa, entre comillas, agradable? Pues lo siguiente, significa que una cara cualquiera, una cara arbitraria de un simplex K, de un simplex K, ¿no? Va a ser también, perdón, aquí creo que no debería haber puesto, perdón, es una cara arbitraria de cualquiera de un simplex que pertenece acá, que pertenece al complejo simplicial. La cara de un simplex tiene que también ser, tiene que también pertenecer al grupo, perdón, no al grupo, al conjunto K, ¿ok? Entonces, si tenemos un simplex dentro de un conjunto K, dentro del complejo simplicial, la cara de dicho simplex tiene que también ser parte del conjunto simplicial. Esa es la primera cosa para decir que están acomodados de manera agradable. Y la segunda es que, dados dos simplexes, ¿no?, que pertenecen acá, la intersección de estos dos simplexes tiene que pasar dos cosas. O la intersección es vacía, este es un caso, o la intersección eh, es una cara que tienen en común ambos simplexes, ¿ya? Entonces veamos qué pasa en estos dos casos, ¿no? Fíjense que el caso de la izquierda, este de aquí sí va a ser un simplex. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que, pero no un simplex, quería decir un conjunto simplicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar que aquí hay varios simplexes, ¿no? Tenemos un triángulo, por ejemplo, tenemos líneas. Fíjense que este no está lleno, entonces este no es un triángulo como simplex, sino es una línea seguida de otra línea que también es un simplex, de otra línea y hay puntos, ¿no? Entonces, las intersecciones que nosotros vamos a tomar entre estos simplexes, ¿no? Van a ser todas caras también de los simplexes del costado. Por ejemplo, si tomamos nosotros este punto, ¿no? Vamos a decir que este punto es la intersección del simplex, digamos, de esta línea y este triángulo, ¿ok? Entonces, la intersección es un punto, pero sabemos que este punto es cara tanto del simplex del triángulo como tanto de la línea. Entonces, eso va a suceder en todos los intersecciones. ¿Qué pasa en el caso de la derecha? Pues pasa algo un poco distinto, ¿no? En donde, bueno, parece ser que todo va bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este de acá, ¿no? Vemos que la intersección es este puntito de acá, ¿ya? Y este punto no va a cumplir que es una cara de los dos simplexes, tanto del de la línea como el de esta otra. A ver, esta línea es una, ¿no? Esta línea la vamos a llamar, y esta línea es otra. Entonces, fíjense que este punto no es simplex, pero no es cara de los simplexes, ¿no? La cara, por ejemplo, en este caso, ¿dónde estaría? Estaría aquí, ¿no? Estarían aquí, estarían aquí. Entonces, fíjense que la intersección es este punto que no es cara de ninguno de los simplexes. Entonces, este no va a ser un conjunto simplicial, perdón, un complejo simplicial, ¿ya? Eso es bien importante. Y bueno, aquí también dejo un ejercicio que, repito, creo que voy a subir lo mejor los ejercicios, creo que aparte, para que igual se noten mejor, porque aquí no se ve muy bien, pero es demostrar que para un simplex de dimensión 3, ¿no? Con los puntos P0, P2, P3, es decir, un tetraedro, para un tetraedro, ¿no? El conjunto de todas sus caras, es decir, si tomamos tanto las líneas, los puntos que hay en ese tetraedro, es un complejo simplicial, ¿ya? Y además, aquí pongo entre paréntesis que también es parte del ejercicio encontrar cuál es ese conjunto, ¿no? Por extensión, ¿no? Escribir los elementos de dicho conjunto. Ahora sí. Y por último, que este ya es con esto ya vamos a cerrar, un complejo simplicial. Vamos a decir que, claro, obviamente sus elementos son los simplexes, como decíamos, ¿no? Y además, si cada uno de estos simplexes es un subconjunto de Rm, ¿no? Donde esta m dimensión tiene que ser o mayor o igual, ¿no? Vea la dimensión del complejo simplicial, ya, evidentemente. ¿Por qué? Porque, claro, no puede ser más pequeño, ya. Sería raro, ¿no? Bueno, un espacio más grande esté incluido aquí. Ahora, la unión de todos estos simplexes, ¿no? Es a su vez un subconjunto este, de R, ¿no? Elevado a M, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces es como que nosotros tomamos primero el complejo simplicial, donde tiene ciertos conjuntos, y si nosotros, perdón, donde tiene ciertos simplexes, si nosotros
tomamos la unión de todos los simplexes, este también va a llegar a ser una unión del subconjunto R elevado a la M, ¿ya? Si nosotros tomamos eso, vamos a decir que la unión la vamos a denotar con lo siguiente, con el módulo absoluto de K. Esta va a ser la unión de todos los simplexes que se encuentran en el complejo simplicial K, ¿ya? Entonces, esta unión K le vamos a llamar un poliedro. Entonces, un poliedro, ¿qué va a ser un poliedro? Pues va a ser la unión de los elementos de un complejo simplicial K, ¿ok? Entonces, este es el poliedro que se denota con valor absoluto de K. Ahora, esto es bien importante por lo siguiente, y que ahora creo que ya es donde pisamos un poquito de tierra. ¿Con qué? Con el tema de, inclusive de la anterior sesión, ¿verdad? Que habíamos dicho que nos interesaba, por ejemplo, para la característica de Euler, tomar, en vez de ciertas figuras medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, si están todas deformadas, tomar algún espacio que sea homeomórfico a ellas y que en principio nos interesaría que sea un simplex. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil encontrar ciertas invariantes topológicas, ¿ok? Entonces, dado un espacio K, perdón, dado un espacio X, quería decir, que es un espacio topológico, ¿no? Vamos a tomar nosotros una función, siempre vamos a poder nosotros tomar una función tal que llevemos desde el espacio, perdón, desde el poliedro K hacia el espacio topológico X. Es decir, podemos encontrar una relación entre nuestro espacio topológico y la unión de varios simplexes, la unión o la formación de un poliedro. Esta operación nosotros la vamos a llamar como triangulación del espacio topológico X. Esta triangulación siempre va a ser posible realizarla, pero lo que sí hay que denotar es que esta triangulación no es única. Es decir, pueden haber varias formas de realizar la triangulación del espacio topológico X, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos denotar. Vamos a poner un ejemplo ahora un poquito más concreto. ¿Qué sucede con el caso de un cilindro? ¿Verdad? El cilindro S1 que ya habíamos denotado anteriormente. ¿Cómo podríamos nosotros triangular este cilindro? Es decir, llevar de alguna forma un espacio topológico X, como lo es este cilindro, de que de alguna manera se relacione con un poliedro, es decir, con una unión de varios simplexes. Y se puede realizar de la siguiente manera. Aquí tenemos dos casos. El caso correcto va a ser el caso A, donde podemos ver lo siguiente. Podemos evidenciar que, aquí podemos dibujar, todos estos son simplexes. Claramente es un cilindro que está desdoblado, digamos, en este costado, ¿no? Y todos estos son simplexes. Este es un simplex que es un triángulo. Este es otro simplex que es un triángulo. Este es otro simplex que es un triángulo. Perdón, este se me dio un poquito. Este es un simplex que es un triángulo, etcétera. Todos esos son simplexes, ¿ya? Entonces, y claro, aquí, como ya era usual para el caso de espacios topológicos, definimos que este costado tiene una relación de equivalencia o está relacionado con este costado, por eso ponemos las flechas, ¿no? Y bueno, esta sería la manera de triangular el espacio topológico de un cilindro. Sin embargo, claro, alguno podría decir, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esto y no tomamos solo dos triángulos, ¿no? O sea, solo dos de estos. ¿No sería más fácil o solo uno? Y la respuesta es que, si bien parecería ser más sencillo, ese no va a cumplir la característica de ser un complejo simplicial por lo siguiente. Habíamos dicho que estos simplexes deben estar acomodados de manera, entre comillas, agradable. Y una de esas características era que la intersección de dos simplexes tiene que ser una cara compartida, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en este caso, no? En este caso sucede que sí, nosotros tomamos, por ejemplo, la unión entre este simplex de acá, perdón, la intersección, quería decir, no la unión. La intersección está entre este simplex de acá y este simplex de acá, vamos a tener que la unión van a ser dos puntos, ¿verdad? Van a ser dos puntos que por un lado tenemos este de aquí y este de aquí, ¿no? Y esto va a ser lo que tenemos lo siguiente, P0, ¿no? Unido a P sub 2, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, habíamos dicho que la intersección de estas
de estos simplexes tiene que ser, por un lado, cara de ambos, pero además también tiene que estar contenido, habíamos dicho, en K. Si recuerdan, aquí podemos mostrar cuáles eran las características, ¿no? Que por un lado tiene que ser o vacía o una cara en común y además que también pertenezca acá. Esta de aquí, esto no lo va a cumplir en este caso. No va a cumplir las características para que este espacio sea un complejo simplicial. En cambio, este de arriba sí. Entonces, si bien parecería ser más simple tomar menos triángulos, no van a cumplir las características de del complejo simplicial. Entonces, bueno, esta ha sido la última parte de la charla de hoy, donde un poquito hemos repasado grupos que, sí, si bien la verdad ahí he avanzado algunas cosas un poquito rápido, porque sí creo que el contenido no me iba a dar, iba a ser muy pesado para una, pero creo que lo más importante que era la parte de los grupos cíclicos se ha logrado cubrir. Y bueno, esta parte también muy importante de los simplexes. Entonces, con eso, bueno, había terminado la charla de hoy. No sé si tenemos algunas preguntas del público o bueno, de los presentes. Estoy dispuesto a responder. Ahí está. Ok. Si las relaciones que mostré para las operaciones entre clases de equivalencia son también aplicables a grupos abelianos. Ok. Bueno, a ver, vamos a estas de aquí. Las relaciones de equivalencia que, bueno, bueno, las operaciones entre las clases, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Estamos un poquito más arriba, que si no me equivoco eran estas de acá. Bueno, en este caso, en principio yo te diría que no. A ver, tendría que estar investigar tal vez un poquito más, pero no creo que a simple vista por lo siguiente, ¿no? En sí, la suma usual ya es conmutativa como tal, ¿no? Entonces, esta no hay duda de que sí o sí va a ser conmutativa. Entonces, esta tiene que ser esta operación. Entonces, me parece que va a existir alguna contradicción si decimos que esta operación no es conmutativa, ¿no? Porque claramente tenemos que la relación, digamos, perdón, que esta parte derecha, cabe recalcar que la operación aquí adentro sigue siendo en un grupo que ya es usual, es decir, aquí adentro no es la operación en las clases de equivalencia. Entonces, esta operación tiene que ser igual a lo siguiente, tiene que ser igual a y más x, ¿no? Y más x. Entonces, sería contradictorio decir que esta no es conmutativa, esta de acá, ¿verdad? Esta de aquí, que no sea conmutativa, no, me parece que sí se va a llegar a una contradicción, ¿no? Porque esta de acá equivaldría a tener una operación perdón, una parte izquierda de la ecuación de esta manera, ¿no? Entonces, en principio te diría que tengo que no sé al 100% la respuesta, pero viéndolo a simple vista, yo creo que debería sí o sí ser un grupo abeliano y debería ser todas las operaciones conmutativas, porque acá estamos tomando una suma usual, ¿no? Ahora, en el caso de que no sea usual, pues yo creo que no, digamos que si esta no es la suma usual, ahí probablemente sí se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la conmutatividad ni en este lugar ni en el segundo. Entonces, eso es lo que yo te podría responder.
Entonces, con esto podemos cerrar ya la charla del día de hoy. Gracias por su asistencia y buenas noches. Denise, ¿hay algo pendiente ahora? ¿O con esto cerramos todo? Bueno, entonces creo que si no hay nada más, espero que se haya entendido. Tal vez el de la parte de grupos ha habido partes que sí pasó un poco más rápido porque creo que hubiera sido muy pesado. Pero bueno, espero que haya sido claro. Entonces nos vemos en la siguiente. Cuídense, Bueno, muchachos. Nos muchachos, vemos. un saludo a todos. Se cuidan. Hasta la siguiente.